Dejamos esta clase en tus manos, Señor, sabemos que están en las mejores. Amén. Terrible. No tiene nombre. No tiene nombre. Muy bien, bueno. ¿Alguien más no está en la lista que quiera protestar? Hable ahora o calle para siempre. Bueno, anótense al final en las listas en papel. No hay espacio. Bien. Ahora siento lo que sentía Moisés en el desierto. Pues en él hay lugar para ti, decía la canción. Bueno, muy bien. Arrancamos con la clase entonces. Esta es la quinta clase. Yo voy siguiendo el número de cosas ya hace mucho. La clase anterior fue hace 15 días, ¿se acuerdan? Porque hicimos la pausa de Semana Santa. Empezamos siempre que estamos en Éxodo. Empezamos hace 15 días con Éxodo. Hoy terminamos con Éxodo. Esto es un pantallazo por el Antiguo Testamento que es bastante exigente con el tiempo, no queremos perder clases porque si no, no llegamos a fin de año, pero igual tenemos que ir bastante rápido por lo extenso que es justamente todo el Antiguo Testamento. Repasamos rápidamente qué fue lo que pasó hasta aquí, pasó hasta aquí desde que empezamos con Éxodo, no desde Génesis, porque si no, no nos vamos más. ¿Qué habíamos visto que había pasado? Bueno, este es el bosquejo rápido que vimos en la clase pasada. Éxodo empieza en el capítulo 1 contando cómo estaban, ¿se acuerda?, el pueblo de Israel en Egipto, que estaban viviendo ahí, que todos los descendientes de José, que eran un grupo familiar, por decirlo así, se había multiplicado en casi 400 años hasta llegar a ser realmente un pueblo muy, muy numeroso, pero que estaban, ¿se acuerdan?, en esclavitud. La situación política había cambiado, el faraón que había encumbrado a José hasta ser el segundo del imperio egipcio, bueno, se había pasaron cosas, como decimos, y vino otro faraón que no lo conocía, y bueno, y aquellos que antes eran bienvenidos y eran queridos por ser descendientes de alguien tan admirado como José, empezaron a ser primero ignorados, después temidos y finalmente esclavizados, como se encontraba Israel en ese momento. Sucede el llamamiento de Moisés, ahí en la zarza ardiente que estaba en el Madián, en el desierto, porque entre otras cosas había matado a un egipcio. Ahí en el capítulo 5 hasta el 7, toda la historia de Moisés y Aarón. A partir del capítulo 7, versículo 8 hasta el 15, ese largo texto, habla de las plagas que Dios tuvo que mandar, porque Moisés y Aarón, ¿se acuerdan?, fueron a decirle al faraón, al rey de Egipto, bueno, queremos irnos para que nuestro pueblo vaya a adorar a Dios, al desierto. Faraón, por supuesto, el poder político egipcio, dijo, no olvídense de todo esto. Bueno, Dios tuvo que enviar esas 10 plagas, finalmente la última plaga, la de la muerte de los primogénitos, y la instauración de la Pascua, la instauración de esta fiesta que fue la Pascua, y finalmente el Éxodo, una vez después de todo esto, después de que esto costó la sangre de los primogénitos egipcios, no le quedó más remedio que aflojar, sale el pueblo de Israel al desierto, al desierto de Sinaí, la península de Sinaí, que ahora vamos a mirar el mapa, y ahí los dejamos, al pie del monte Sinaí a Moisés y a todo el pueblo. Este es el recorrido, si alcanzan a ver más o menos, toda esa línea azul. Gosén está ahí, al norte de Egipto, en el delta de Egipto, cerca al mar Mediterráneo. Bueno, ellos tuvieron que venir hacia el sur, cruzar el Mar Rojo, la historia de los carros del faraón, ¿se acuerdan? Bueno, todo eso, cruzando el Mar Rojo y entrando en esa cosa triangular, que es la península del Sinaí, hoy es parte de Egipto, fue escenario
ahí al fin del siglo pasado, la guerra de los 6 días que ocupó Israel, todo eso, bueno. Y ahí más o menos en la punta más de abajo de esa línea azul está el monte Oreb, el monte Sinaí, donde va a suceder lo que hoy empezamos a leer, que es lo que empezamos a estudiar, que es la entrega de las tablas de la ley a Egipto, ¿no? Después falta todo el camino, ya me fui de acá, falta todo el camino hacia el norte, el vagar los 40 años por el desierto, hasta que después, ya con la muerte de Moisés, Josué toma la posta del liderazgo del pueblo y se produce el ingreso a la tierra prometida, pero para eso nos faltan varios libros todavía. ¿Está? Así que bueno, repaso también, continuando con el repaso, cuáles eran los principales temas que vimos en estos 19 primeros capítulos de Éxodo 1:19. Acá se marca con toda claridad, ya por supuesto desde Génesis lo empezamos a ver, pero acá aparece Dios manifestándose, autopresentándose en realidad a instancias de Moisés, autopresentándose como con ese título de Yahvé. Bueno, Yahvé no sabemos exactamente si se pronunciaba Yahvé, porque ¿se acuerdan? En el hebreo antiguo solamente existían consonantes. Así que, bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Yo soy el que soy. Este nombre tan único, tan particular del único Dios, yo soy el que soy, yo soy el que es por sí mismo, el que no es derivado de nadie, el que no depende de nadie, el que no está condicionado por nadie, yo soy el que soy. Ese es el nombre un nombre que nosotros lo decimos realmente sin problema. Recuerden que este era un nombre que provocaba tal reverencia en los judíos, y aún hoy en el judaísmo ortodoxo, que cuando aparece el libro Yahvé en el texto bíblico, ellos no lo mencionan, lo reemplazan por otro nombre, ¿no? Justamente representando esto, ¿no? La reverencia y la importancia de lo que es el nombre del Señor. Aparece en Éxodo, en estos primeros capítulos, aparece un patrón, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se hablaba del tema de los tipos, de los arquetipos? Aparece un patrón repetitivo de lo que es la redención de Dios, ¿no? Esclavitud, liberación, adoración. El pueblo es esclavo, Dios lo libera, pero no lo libera para que Pepe seamos libres. Dios lo libera con un propósito, y ese propósito es adorar a Dios. Dios está, y es algo que está cíclicamente sucediendo en la historia, y la historia de redención se mueve en este sentido. Una historia en donde Dios libera a los hombres que son esclavos, a toda la humanidad que es esclava, la libera, y la libera no con el propósito de que soy libre, busca adoradores. Dios está buscando adoradores. Y ese es el propósito de la redención. Aparece también acá en estos primeros capítulos algo que ya para nosotros es natural, pero que costó mucho, que es la idea de la provisión de un sacrificio sustitutivo de parte de Dios. Recuerdan que para que el ángel exterminador no matara a los primogénitos de todas las casas, los judíos fueron avisados, fueron advertidos de que tenían que marcar el dintel de sus casas con la sangre de un cordero que tenían que matar en esa noche, y eso impidió que los primogénitos de las familias judías fueran asesinados, fueran muertos aquella noche. Y esta idea de alguien que tuvo que morir para salvar la vida de alguien, es también un prototipo de lo que después, por supuesto, veríamos, interpretaríamos los cristianos, los primeros cristianos, como lo que pasó con Jesús en la cruz. En ese momento, tal vez en el momento que Jesús murió, era un muerto, como lo predicaba el pastor, como lo vimos tantas veces. Aunque Jesús lo enseñó tantas veces, ellos no entendieron lo que estaba pasando en la cruz, ¿no? Fue mucho tiempo después, y cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés y empezó a revelar y a formar toda la conciencia de lo que Dios estaba haciendo en la mente y en los corazones de los cristianos, que se entendió que lo que Jesús hizo en la cruz era este mismo proceso
de sacrificio sustitutivo de parte de Dios. Jesús murió por nosotros en la cruz, así como en aquel momento hubo un cordero que murió para salvar la vida de los primogénitos. Aparece también la idea ahora de un pueblo especial. ¿Se acuerdan? En Génesis estaba la promesa de Dios a Abraham, de que iba a ser de él un pueblo numerosísimo, multitudinario, que no iba a poder ser contado, como las estrellas del cielo, como los granos de arena del mar. Bueno, ahora la promesa empieza a tomar forma. Ahora ya no es un grupo familiar, un clan familiar, ahora es un pueblo grande, que empieza a surgir, el pueblo de Israel, que empieza a verse como pueblo recién acá en Éxodo, en estos capítulos 1 y 19, y que encima empieza a verse como santo, porque es un pueblo separado por Dios, esa es la idea de santidad, separado para Dios, pero a la vez pecador. Y esto es un patrón que también se va a repetir a lo largo de todo lo que estudiamos en el Antiguo Testamento y que seguramente se repite con nosotros. Pueblo santo y a la vez pecador. Y lo último, la razón de todo esto, la razón de toda esta historia, el objetivo de toda esta historia, el para qué de toda esta historia. Finalmente, la gloria de Dios. Toda la historia no solamente de la redención, toda la historia humana confluye en este patrón. Dios va a ser, es y será glorificado. Todo esto se reduce a esto. Todos sabrán que Él es Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, este es el fin de la historia. Muy bien, ¿qué pasa? Vamos a ir a Éxodo 20:40, los 21 capítulos que nos faltan. Por supuesto, lo vamos a ver de una manera muy, muy rápida. Tengan sus Biblias ahí, esperen que yo busco la mía. No sé por qué se intentó en la cámara. Bien. Éxodo entonces, capítulo 20. ¿Cuál es el contexto de Éxodo? El contexto histórico, bueno, solo para ubicarnos, a los que les interesa esto, saber en dónde estamos parados, en qué parte de la línea de tiempo estamos parados. Hay gente que esto nos resulta importante, nos resulta interesante. Estamos más o menos a mediados del siglo XV, o sea, 1400 y monedas antes de Cristo. No se saben exactamente las fechas, por supuesto, no hay una cronología exacta y detallada de todo esto. Al pie del monte Sinaí, ahí donde habíamos hablado, en el camino de la tierra prometida, ahí estamos leyendo todo esto. Y en la historia de la redención, en el contexto de la historia de la redención, las promesas se están empezando a cumplir, las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, se están empezando a cumplir, porque ahora Israel empieza a ser un pueblo, empieza a aparecer un pueblo, como decíamos hoy, ya dejamos de ser mi familia y yo, ya empieza a ser un pueblo numeroso, muy numeroso. Ya es un pueblo que además ha sido liberado de la esclavitud, ya no es esclavo de Egipto, Egipto quedó atrás, los carros del faraón se ahogaron ahí en el Mar Rojo, ahora es un pueblo que es libre. Pero lo que viene ahora es la instrucción. Ahora Israel tiene que aprender cómo es esto de ser un pueblo de Dios. No es que porque vos, naciste en Argentina, sos argentino. Naciste en Paraguay, sos paraguayo. Naciste en Uruguay, sos uruguayo. Si naciste en el pueblo de Dios, tenés que saber lo que significa ser pueblo de Dios. Si sos parte del pueblo de Dios, tenés que entender lo que es ser parte del pueblo de Dios, y de eso Dios mismo se encarga de empezar a instruir al pueblo. Ahora el tema de Éxodo, de esta parte, es Dios está estableciendo los términos de un pacto. Hubo varios pactos en la historia, en el Antiguo Testamento, el pacto adánico, un montón de pactos, pero este es el pacto por excelencia para dirigir a su pueblo en cómo deben vivir en comunión con Él, puesto que ahora Dios va a habitar entre ellos. ¿Está? Esta inhabitación, por supuesto, ahora vamos a ver toda la historia de lo que significa el tabernáculo y demás, pero
ahora la característica de por qué Israel es un pueblo especial no es por, y esto nos cansamos de decirlo, no porque tuviera méritos, no porque hubiera hecho, ¿no? La Biblia se encarga de subrayar de que Dios eligió a Israel por pura misericordia, no por cosas, no por cosas especiales, no porque fueran altos, rubios, lindos, fuertes, musculosos, morochos, atléticos, nada que ver con eso. Los escogió por pura misericordia entre todos los pueblos de la tierra, pero por sobre todas las cosas, porque Dios va a habitar en ese pueblo, ¿no? Ser pueblo de Dios quiere decir no solamente que fuiste escogido, sino que Dios está habitando en medio tuyo. Y para nosotros, que somos la extensión de la idea de pueblo de Dios, esta es una verdad que sigue permanentemente vigente. La presencia de Dios con Israel se simbolizaba, lo vamos a ver ahora, con la idea del tabernáculo, con todo esto. Nosotros no tenemos tabernáculo, ¿qué tenemos nosotros, que es la presencia de Dios entre nosotros? El Espíritu Santo. ¿Ya está? El Espíritu Santo es la presencia de Dios en medio nuestro. Muy bien, vamos a un bosquejo. Tenemos que mirar esto y vamos a ir mirando cosas rápidas, por supuesto. Vamos a leer algunos, muy pocos versículos para tener alguna idea. Pero empecemos. Lo primero ahí empieza en el capítulo 20. A ver, miren sus Biblias y díganme qué hay en el capítulo 20. Los 10 mandamientos, perfecto. Los 10 mandamientos, ya los vamos a leer. Pero aparecen entonces los 10 mandamientos, que son un estándar, un modelo, una guía para lo que es la vida, así. La vida no solamente espiritual, la vida. Es el modelo moral, modelo de conducta, modelo de vida para todo aquel que forme parte del pueblo. En el capítulo 21 hasta el 22:15 aparecen normas que regulan la vida social del pueblo, porque si somos pueblo, nos interactuamos, como decía el pastor, nos consolamos, nos interactuamos, nos peleamos, discutimos, protestamos. Bueno, todo eso tiene que tener una regulación, tiene que tener normas, bueno, eso hace ahí el capítulo 21 hasta el 22:15, entre el 22:16 y el 23:9 hay normas, toda una serie de normas que regulan lo que es la vida moral del pueblo. Y el 23:10 al 23:13, en esos 24 versículos, lo que es un calendario religioso, lo que son las fiestas que el pueblo debe respetar y debe cumplir, ¿no? Todo eso, bueno, ustedes seguramente lo habrán estado leyendo en esta semana, no vamos a arrancar en esto. Hay una pregunta que siempre surge con todo esto, ¿no? Que nos surge a nosotros, un problema que no surge a nosotros, ha surgido a la Iglesia desde siempre, ¿no? ¿Qué lugar... ¿Dónde mete los 10 mandamientos? ¿Qué tienen que ver los 10 mandamientos con un pacto de gracia? Porque, a ver, repasemos un poquito la cosa. Dios escogió a Abraham. ¿Se acuerdan? Ahí en Génesis Dios escogió a Abraham, lo llamó a Abraham, la historia de Abraham, y le dijo que iba a hacer un pacto con él y que su pacto consistía en hacerlo, ¿qué cosa? Una nación grande, numerosa. ¿Qué condición le puso Dios a Abraham para eso? Ninguna. Fue un pacto de gracia. Dios lo llamó, le dijo, yo voy a hacer esto con vos. Dios y todo finalmente, cuando a medida que vamos viendo cómo la historia de la redención se va desarrollando, nos vamos dando cuenta de que toda la salvación de los individuos y como pueblo, como nación, es un acto de pura gracia de Dios. Nunca hay mérito, nunca hay una contraprestación de parte nuestra, nunca hay nada que nosotros podamos hacer, y cuando hablo nosotros hablo desde Abraham hasta nosotros, nunca hay nada que tengamos que hacer para ganarnos el favor de Dios. Dios primero salva, primero da gracia,
y después viene todo lo demás. Y cuando salva, cuando da gracia, no hay una condición para esa gracia. Entonces, ¿para qué los 10 mandamientos? Porque mucha gente, ¿no es cierto? La pregunta es en este sentido. ¿Vos sos salvo o no sos salvo? ¿Vos cuando mueras te vas al cielo o no? ¿Cuál es la respuesta general de la gente? Sí, porque soy bueno, ¿no? O no porque no soy bueno. O no sé, porque la verdad que la balanza, ¿no? La gente vive naturalmente, en la religiosidad natural, vive en un esquema de negociación, en un esquema de economía. A ver, lo que entra, lo que sale. Todos. Esto es así, digamos, no hace falta que abundemos en esto. Capítulo 20, no, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Hasta el 17, ¿cierto? Muy bien. Muchos analizan, ¿no? Cuando estudiamos, cuando nos ponemos a estudiar estos mandamientos, ¿no? Los 5 primeros hacen referencia a lo que es la relación del hombre con Dios, los 6, desde el 6º al 10º, lo que es la relación con nuestro prójimo, con nuestra gente alrededor. Generalmente cuando uno le dice, ¿no? cuando está hablando de esto con una persona, en esta cosa, ¿no? de si los cumplís, no los cumplís, no, yo tal vez, la gente siente que falla entre el 6º y el 10º, ¿no? Justamente en los que tienen que ver con la relación de los demás. Pocos por lo menos yo escuché, que digan, yo no adoro a Dios, no guardo el día de reposo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Hay una condición aquí que si vos guardás estos mandamientos sos salvo y si no los guardás no lo sos? No existe esto, ¿no? Esto es, ¿para qué están? Si el pacto de Dios con Abraham fue por gracia, ¿para qué los mandamientos? Bueno, todo lo que viene aquí, desde los 10 mandamientos y todo lo que sigue en adelante, la ley enseña cómo el pueblo de Dios tiene que reflejarlo, que mostrarlo. Nosotros somos un pueblo, esto lo dice el Antiguo Testamento, lo dice la Biblia. El pueblo de Dios
aquel que es de Dios tiene que reflejar el carácter de Dios. Cosa difícil para alguien pecador como nosotros, pero el objetivo de Dios finalmente es reflejar esa gloria de Dios, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo Moisés cuando baja del monte, su rostro no se podía ver porque había estado en contacto con Dios. Pablo después habla que nosotros reflejamos la gloria del Señor. Es decir, cuanto más en contacto estás con Dios, cuanto más en comunión estás con Dios, la gente ve más de Dios. Dios no se puede ver, Dios es invisible. Vamos a mencionar ahora la historia de cómo cuando Moisés le pide verlo a Dios, le pide ver a gloria, bueno, Dios accede, pero lo oculta, hay una hendidura en la peña porque nadie puede ver su rostro y vivir. Pero la gente conoce de Dios a través nuestro. Mucha gente dice, no creo en... Y mucha gente, y esto es triste, ¿no? Es muy triste lo que vamos a decir. Mucha gente no cree en Dios porque hay gente que se encargó de crear en esa persona una imagen negativa acerca de Dios. No, porque, bueno, no vamos a dar ejemplos porque seguramente todos conocemos. Qué importante es esto, ¿no? Qué importante es que podamos reflejar una imagen correcta de Dios, que la gente cuando nos vea a nosotros vea algo de Dios. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, algo estamos reflejando de Dios, bueno o malo. Entonces, como el pueblo de Dios, como nosotros, en forma individual y colectiva, reflejamos a Dios, mostramos cosas de Dios, entonces Dios nos tiene que enseñar cómo tenemos que ser para que lo reflejemos correctamente. Y estos son los 10 mandamientos, ¿no? Estos son los 10 mandamientos. Una vida que viva de acuerdo a los 10 mandamientos está reflejando el carácter de Dios, la forma, lo que Dios es, ¿no? Va a ser siempre un reflejo malo, un reflejo imperfecto, pero va a ser lo más parecido a Dios. Fíjense Gálatas 3, 17 a 19, Pablo después interpretando esto mucho más adelante, por favor búsquenlo y alguien que lo tenga lo pueda leer. Él se da cuenta del carácter o de la importancia del objetivo de la ley, ¿no? Pablo, judío de toda la vida, judío de pura cepa, vio este conflicto, ¿no? Pero si yo viví toda la vida de acuerdo a la ley de Dios, con la que si la cumplo yo voy a ser una persona perfecta porque voy a ser como Dios quiere, ¿qué pasa ahora con esto de la gracia? Pablo es uno de los que más expresa esta duda. Entonces, Gálatas 3, 17 y 19, el que lo tenga. Dios le hizo una promesa, Dios le hizo una promesa. Pero después Pablo lo explica en Romanos, ¿cuál es el efecto de la ley? Que justamente nos muestra lo imposible que es agradar a Dios, que es llegar a Dios a través de nuestro propio esfuerzo humano. Que justamente por lo elevada, por lo perfecta que es la ley, porque dice la ley es perfecta, y yo soy imperfecto, yo estoy vendido al pecado, el pecado hace conmigo lo que quiere. Él se da cuenta que a través de su esfuerzo es imposible llegar y alcanzar a Dios. Y que lo único que nos permite alcanzar la salvación, agradar a Dios, es la gracia, es la salvación por gracia. Dios te regala la salvación, no hay otra. Si Dios no te la regala, olvídate, no hay esfuerzo humano que pueda comprar la salvación. Y la ley te muestra esto. Nosotros no sabríamos, dice Pablo, lo pecadores que somos si la ley no me mostrara mi pecado, ¿no? Porque yo miro la ley y digo, qué desastre que soy. Y puedo considerarme el mejor mejor ser humano, pero miro la ley y si me pongo en serio a ver si cumplo con esa ley, digo, no, ni ahí, ¿no? Entonces me doy cuenta de que necesito la gracia de Dios. Y la ley es esto, Pablo dice, la ley fue dada para esto, para que venga Cristo, para que venga Cristo después. Y lo último, bueno, lo que decíamos hoy en esto,
es lo que ya dijimos, Israel ya es libre. Cuando Moisés recibe la ley en el Sinaí, Israel ya es libre. Moisés no recibió la ley en Gosén, donde el pueblo era esclavo. Moisés recibió la ley en Sinaí, en el monte Sinaí, donde ya Israel era libre. No somos libres, o sea, no es porque recibió la ley y el pueblo empezó a cumplir la ley que Jehová los sacó de Egipto. No, Jehová los sacó de Egipto y después le dio la ley. ¿Está? Bien. Da para seguir esto. Pero bueno, continuamos con el bosquejo. Miramos acá el bosquejo hasta el final y bueno, vamos viendo cómo lo vamos a ir mencionando. Acá la mayoría de las cosas no las vamos a poder leer, pero van a recibir ustedes el bosquejo después por el grupo de educación cristiana. Vayan leyendo los pasajes que se mencionan en esto. El capítulo 24, el primer punto dijimos era entre el capítulo 20 y 23 era la ley, los 10 mandamientos, todo lo que estuvimos viendo. En el capítulo 24 aparece una ceremonia bastante elaborada de lo que es el pacto entre Dios e Israel. En los capítulos 25 al 31 se describe lo que va a ser el tabernáculo, dónde va a ser el lugar del encuentro, ¿no? Si vos vas a tener comunión con alguien, quiere decir que te tenés que encontrar con ese alguien, tenés que estar en contacto con ese alguien. ¿Dónde se iba a encontrar el pueblo físicamente con ese Dios? Bueno, Dios es invisible, Dios es espíritu, pero Dios elige para este momento de la historia, redentora, elige un lugar y un ámbito físico en donde iba a estar representada su presencia. No es que Dios iba a estar confinado ahí al estilo de un ídolo, ¿sí? Pero ese iba a ser el lugar físico que iba a representar su presencia. Dios está presente en todos lados, lo sabemos, su omnipresencia, Dios está en todos lados, pero en este momento de la historia particular de la redención, Dios va a establecer un lugar que es el tabernáculo. Es muy interesante, ni ahí nos dan los tiempos para estudiar los detalles del tabernáculo, cómo el tabernáculo representa lo que fue el Edén, lo que fue el lugar original en donde Dios se tuvo contacto con el hombre. Es muy interesante, por ahí después tratamos de compartir algún material sobre el tema, pero bueno, de los capítulos 32 al 34 aparece la historia de la desobediencia, el famoso becerro de oro, toda la historia de la desobediencia del pueblo. Una vez que Moisés estaba en contacto con Dios, ahí abajo el pueblo, bueno, ya lo que ustedes leyeron seguramente y comentaban. Dentro de estos 3 capítulos, en el capítulo 32 cuenta la historia del becerro, de cómo el pueblo se aparta de Dios, cómo transgrede el pacto. Recuerden que en el pacto el primer mandamiento, ¿cuál era? En ese pacto era: yo soy Jehová tu Dios, no tengas otro Dios delante de mí. ¿Qué es lo que hace el pueblo del pueblo? Se hace hay un bicho, un becerro y adorarlo, ¿no? Bueno, es interesante el capítulo 32, hay varios. A mí me gustan leer estos capítulos, esto es un paréntesis nomás que hago rápido, ¿no? Porque es interesante ver cómo Moisés discute con Dios. Dios dice: estos son unos desastres, los voy a destruir. Le llega a decir a Moisés: pero quédate tranquilo, yo te voy a usar a vos para cumplir la promesa. Pero estos tipos no sirven para nada, los voy a destruir. ¿Y Moisés qué hace? Intercede, dice, no, pará, no, Dios, no hagas así, fíjate, ¿qué van a decir los demás pueblos? Los sacó de Egipto para venir a hacerlos pomada acá en el desierto, ¿qué van a decir de vos? Moisés se pone y argumenta y discute con Dios. Y no sé si decir me gusta este Dios, ¿no? Pero, ¿vieron? Rápido cuento, nosotros tenemos en nuestra cabecita la historia, la figura, la imagen del Dios platónico. Platón se imaginó a Dios como la cosa súper perfecta, que no siente, que no
porque cualquier cosa humana en Dios significaría un signo de imperfección. Y eso se metió inclusive en el pensamiento cristiano y nos llegó a nosotros. Y nosotros tenemos la idea de un Dios allá, lejano, perfecto, ¿no? ¿Cómo? Lejano, ¿no? Y el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que pelea, un Dios que se enoja, que se airea y que cambia de opinión, ¿no? Que se le para a alguien, un intercesor, y le dice, por favor, no hagas esto. Y Dios cambia de opinión, dice, ok, no los voy a destruir solo porque vos me lo pediste, ¿no? Dios atiende la oración del intercesor y dice, cambió su parecer, ¿no? Es un Dios... y lo dejamos acá porque da para un debate largo, pero es un Dios que siente, que se conduele, que dice hasta en algún lado se arrepintió del mal que pensaba hacerlo. Bueno, es toda una historia que es interesante, pero esto es un comentario, nada más lo que nos interesa de Éxodo es esto, ¿no? de que hay una transgresión y Moisés ocupa el lugar de intercesor. En el capítulo 33 es un capítulo muy interesante porque después de toda esa charla, ¿no? de que Moisés negocia con Dios y obtiene de Dios esta dispensación, esto de que no va a destruir al pueblo, a mí me da como la impresión de que se agranda, ¿no? Y dice, listo, bueno, si ya logré una, voy por el premio mayor, déjame verte. Quiero ver tu gloria, le dice, ¿no? Ahí en el capítulo 33. Bueno, léanlo después, y Dios accede a eso. Dios accede a eso, le dice, ok, yo voy a pasar delante tuyo, pero no podés ver mi rostro porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Cuando pase delante tuyo te voy a meter en una hendidura en la roca, voy a tapar con mi mano y vas a poder ver el borde de mi manto, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Pasa eso, Moisés llega a ver esa gloria de Dios. Y en el 34 es cuando Dios renueva el pacto, ¿no? Le vuelve a escribir el pacto en tablas, y como consecuencia de esa intercesión de Moisés, ese pacto que fue roto por la desobediencia del pueblo, Dios perdona otra vez eso y el pacto vuelve a ser renovado. El quinto punto del bosquejo, en los 35 a 40, ya terminando, se construye el lugar del tabernáculo, ahí cuenta toda la historia de qué materiales se usaron, de quiénes pusieron esto, de cómo se hizo, todos los detalles, capítulos 35 a 40, y finalmente en el capítulo 6, versículos 40, capítulo 40 del 34 al 38, ahora la presencia de Jehová desciende del pacto. Tratamos de mirar rápido todo esto, solamente contándolo. Y es muy interesante, mucha gente ve esto, que estos puntos, ahí desde el 2 hasta el 6, tienen una estructura literaria que nosotros no la usamos, normalmente no se usa en nuestras literaturas, pero que era utilizada, se llama quiasma, ¿no? Una palabra rara que no la conocemos porque no la usamos, pero es esto. El capítulo 24 y el capítulo 6, en el capítulo 24, ¿qué dije? 6, el punto 6, me está matando ese punto, le voy a sacar los números la próxima. Entre el capítulo 24 y el capítulo 40, en el capítulo 24 hay una ceremonia en donde se instaura el pacto y en ese pacto está la promesa de Dios de estar con ellos. En el capítulo 40, en los versículos 34 y 38, la presencia de Dios desciende. O sea, se promete, se cumple. Se promete, se cumple. Entre el punto 3 y el punto 5, o sea, los capítulos 25 al 31 y 35 al 40, Dios dice, el tabernáculo tiene que ser así, da todas las indicaciones, todo lo que tiene que ser, y en el capítulo 35 al 40 se construye el lugar del pacto. Dios dice, se tiene que ser así, y se hace. Y en los capítulos 32 al 34, ese es el cuarto punto, también hay una estructura así porque, fíjense, el pueblo transgrede el pacto y Moisés intercede y, o sea, el pacto se rompe, ¿está? Y en el capítulo 34 el pacto se vuelve a renovar. ¿Qué hay en el medio?
entre todo eso? Está la desobediencia en el 34, está el arrepentimiento y la vuelta a renovación del pacto en el capítulo 34, y en el medio está la intercesión de Moisés y el capítulo donde Dios muestra su gloria. ¿Ah? Los que saben dicen que esta estructura está diseñada para hacer resaltar lo que queda en el medio. ¿Sí? Y lo que queda en el medio, como siempre, como tiene que ser, es la manifestación de la gloria de Dios. ¿Está? Toda esta estructura literaria entre el capítulo 24 y el 40, lo que resalta, lo que debe resaltar, es la gloria de Jehová. Bueno, y miramos rapidito, porque ya estamos mal con la hora. Sí, señor. Miramos rapidito nada más. Ahí, entre el capítulo 24 y la primera relación ahí entre el Equiá. En Éxodo 24, Moisés y Aarón confirman su pacto con una ceremonia, Dios habita con ellos, Moisés sube al monte Sinaí, sigue teniendo comunión con Dios, pero Dios todavía no está habitando entre el pueblo porque todavía no está ese tabernáculo y las personas aún no son aceptables para un Dios santo. Como dijimos, en Éxodo 40, 34, que es el espejo del capítulo 24, Moisés intercede por el pueblo y construye el tabernáculo. Todo empieza a tener sentido, Dios ahora vuelve a habitar en medio de su pueblo como lo hizo en el huerto del Edén, y el plan de redención no está terminado, pero avanza, recuerden, que en el Edén Dios habitaba con el hombre, ese era el estado para el que el hombre fue creado, el pecado cortó eso y ahí empieza la historia de la redención, el protoevangelio, de tu descendencia, tu simiente pisará la cabeza de la serpiente, una promesa de que justamente de la mujer iba a nacer el Salvador que iba a vencer al enemigo, a Satanás. Bueno, y de ahí empieza toda la historia de la redención, toda la Biblia, y de la cual esto que estamos, Génesis y Éxodo y todo lo que vamos a estar estudiando es parte de esa historia, ¿no? Bueno, en esa historia de la redención, el plan todavía le falta mucho hasta Jesús, falta mucho hasta la resurrección, falta mucho hasta la segunda venida, pero está caminando, la cosa está caminando. En el capítulo entre el 25 y 31 y el 35 y 40, esos capítulos, esos segmentos espejo también, bueno, está la historia del tabernáculo, y acá es para leer, bueno, hubiera estado bueno leer estos pasajes los miramos rápido, tratamos de hacer un esfuerzo. Hebreos 9:26, el que lo vaya teniendo. En el tabernáculo ahí se realizaba la expiación de los pecados. Cristo ya la hizo de una vez para todo. Solamente a través de la expiación de los pecados alguien puede tener comunión con Dios. Y en Juan 14:6 dice: nadie viene al Padre si no es por mí. En el tabernáculo era donde Dios se revelaba, donde tenía que entrar el sumo sacerdote para recibir revelación de Dios. Hebreos 1:2 dice: en estos días finales Dios ha hablado por medio. Exacto. Es el lugar donde el tabernáculo es el lugar donde Dios se reconcilia con su pueblo. O sea, para eso tendríamos que leer en realidad todos los capítulos 25 al 31, no podemos hacerlo. Pero es el lugar donde Dios se reconcilia con su pueblo. Y Romanos 5:11 dice: la reconciliación ahora es a través de Cristo. Es el lugar, en el tabernáculo, es el lugar donde habitaba la gloria de Dios,
Es el lugar donde si uno lee ahora, bueno, cuando veamos el último pasaje, desciende como una nube la gloria de Dios sobre ese tabernáculo, y es que representaba justamente esto. Juan 1:14 dice que nosotros vimos la gloria. Y está hablando de el Verbo, de Jesucristo. Sí, vimos la gloria de Dios en Jesucristo. Antes había un tabernáculo, ahora vemos la gloria de Dios en Jesucristo. Y finalmente es un lugar físico donde se manifestaba el Dios invisible. Y Colosenses 2:9. Antes estaba el tabernáculo, ahora está Cristo. ¿Está? Así de simple. Pero bueno, la idea es esta. Todo esto que hoy es Jesús para nosotros, tratemos de imaginar aquellos que formaban parte del pueblo de Dios antes de que tuviera Jesús, de que viniera Jesús. ¿Qué tenían para esto? Bueno, el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo representaba todo eso todas estas funciones que Jesús cumple ahora para nosotros. Y por último, es el lugar donde Dios puede ser conocido, Juan 14:7. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Y ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Exacto. ¿Lo conociste a Jesús? Conociste a Dios. Muy bien. Y finalmente el punto 4 ahí en el medio, otra vez el espejo. El pueblo transgrede el pacto, ¿no? En el capítulo 32, versículo 1 a 10, el pueblo desobedece, la historia del becerro. En el 11 al 13 es la intercesión de Moisés, donde le dice, no, pará, no lo destruyas. Y en el 14 al 19 se acuerdan la historia de que, y esto es interesante, ¿no? Cuando Moisés estaba en el monte, Dios le avisa, che, ahí abajo el pueblo está haciendo desastre. Vos te fuiste y los tipos se armaron una festichola y un desastre con el becerro desastroso. Los voy a hacer pomada. Ahí intercede Moisés, le sale, se pone el pueblo al hombro y dice, no lo haga. Bueno, pero fíjense qué interesante que Moisés baja, ve lo que hicieron, después de haber intercedido por el pueblo, y se agarra tal calentura que ¿qué hace? Rompe las tablas de la ley, ¿no? El tipo se ve que tenía su carácter también, digamos, no era, era leche hervida también, no era agua de pozo, como decimos nosotros, ¿no? El espectáculo que ve, y lo peor de todo que estaba Aarón estaba ahí con ellos, y Aarón le dice, y lo que pasó es que vos tardabas mucho, ¿no? Es casi hasta cómico, tragicómico, ¿no? Toda la historia. Bueno, pero fíjense ahí en el versículo 34, Dios vuelve a hacerle las tablas de la ley de Moisés, las vuelve a reconstruir, a reescribir, las tablas son rehechas, el pacto se renueva, y cuenta esta historia, ¿no? De que cuando baja Moisés, el rostro de Moisés resplandecía, ¿no? El rostro de Moisés resplandecía. Esto en el Nuevo Testamento se resalta, ¿no? Como esto, ¿no? Que ahora nosotros podemos ver a Dios cara a cara, y no como, porque dices, era tal el resplandor que encandilaba, tenía que cubrirse el rostro cuando volvía de estar con Dios, ¿no? Visualmente, físicamente, su rostro era tan brillante que tenía que cubrirse, ¿no? Bueno, y finalmente ahí en el capítulo 33 esto que dijimos, ¿no? Moisés ve la gloria de Jehová, la gloria de Jehová se manifiesta a aquel que pagó el precio de ponerse en la brecha, como después lo van a decir los profetas, en la brecha entre el pueblo y Dios. ¿Está? Dios muestra su gloria a aquel que tiene que paga el precio, como lo hizo Moisés, de estar en contacto con Dios, de tener la carga de representar a Dios ante el pueblo, porque se acuerdan que la historia de Moisés fue esta.
¿no? Dios lo llama a Moisés, no es que Moisés fue ahí, yo me mandó su currículum ahí para ser el líder ni se presentó a elecciones. Dios lo eligió a Moisés para esto y Moisés pone todos los reparos y le dice, pero mirá, ¿y yo qué voy a hacer? Y soy así, soy asado. Pero finalmente acepta la elección de Dios, acepta el mandato de Dios y paga el precio de ser esto, ¿no? Pagó el precio de tantas cosas, ¿no? De sufrir, de tener que ir a poner su vida en riesgo ante el faraón, después de tener que aguantarse al pueblo, sufrir por el tema de cómo gobernar el pueblo. ¿Se acuerdan la historia de Jetro que le dice, pará, no te cargues con todo esto, el estrés? Moisés pagó un precio. Uno piensa en Moisés y dice, qué capo Moisés famoso. Moisés pagó un precio altísimo, costosísimo por el hecho de representar a Dios ante el pueblo. Pero además Moisés paga el precio de representar al pueblo ante Dios. Él intercede por el pueblo ante Dios, se pone ahí entre Dios y un pueblo santo pero recontra pecador y paga precios por eso. Pero él vio la gloria de Dios. Por eso él vio la gloria de Dios. Amén. Cito a Tatangelo, termino siempre con una cita de este pastor, de este autor. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el más grande de los mandamientos, resumió toda la enseñanza de la ley y los profetas en tener una relación de amor que involucre todo lo que somos y tenemos con Dios y un vínculo con los que nos rodean, que suponga procurar para ello lo que anhelamos para nosotros mismos. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos, habiéndonos Dios por su gracia invitado a ser parte de su pueblo, no es meramente qué es todo lo que Dios puede hacer a mi favor, sino también a cuántos puede favorecer Dios por mi intermedio. Así termina el pastor Tatangelo su capítulo sobre Éxodo, ¿no? Justamente pensando en esto, pensando en que nuestro papel es tenemos una relación con Dios, tenemos un vínculo, pero nunca ese vínculo y esa relación y ese privilegio de ser parte de Dios nos tiene que hacer olvidar de esto. No solamente Dios, ¿qué podés hacer por mí? ¿Qué podés hacer a mi favor? Que es lo primero que nos sale, Dios bendecime, Dios prosperame, Dios esto. Sino aquello, ¿a cuántos puede favorecer Dios por mi intermedio? ¿No? Y este capítulo 33 de Éxodo para mí es clave, ¿no? Es decir, la figura de Moisés, la figura de Moisés ahí recibiendo la gloria de Dios. El intercesor entre Dios y un pueblo que necesita de Dios. Muy bien, terminamos hoy. ¿Estuve en los 40 minutos? ¿Sí? Por supuesto. El jefe. Bueno, gracias, Jorge. El domingo que viene le toca a... No, Levítico. ¿Cómo a Jorge? A Levítico. Sí. ¿Qué Biblia tenés vos? ¿Qué Biblia tenés? No. Bueno, nos toca Levítico. Son 27 capítulos. Levítico tiene una particularidad que van a tener que leerlo, ¿no? Es un poco difícil de leer porque es prácticamente, no hay narración o tiene un estilo de escritura que es todo ley, digamos, casi todo ley. Hay alguna partecita narrativa, por ejemplo, cuando mueren un par de hijos de Aarón por alguna macana que se mandan, nada más, pero es un poco difícil. Hay que leerlo porque hay que entender. No pretendan entender las leyes y cada una de las explicaciones que se dan, sino tengamos en cuenta esto, y tiene que ver con lo que Jorge hoy decía un poco antes con respecto a para qué la ley si se trata de un pacto de gracia, porque la ley que Dios le dio a Israel no era para iniciar una relación, sino que era para mantener la relación. La relación ya había sido iniciada, en todo caso, con Abraham. Entonces, lo que Dios estaba haciendo ahora, acá en Sinaí, en el Éxodo, y lo que vamos a ver en Levítico,
es entregando a Israel una serie de documentos, digamos así, legales, para que se mantenga esa relación, para que se pueda hacer. ¿Se acuerdan lo que vimos en alguna de las clases anteriores? En la promesa de Génesis 12, del 1 al 3, había 3 elementos que Dios le había dado a Abraham. Uno era un pueblo, otro era una tierra y otra era el gobierno de Dios. El pueblo de Dios, en la tierra de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Se acuerdan? Si no, pueden ir a mirar los materiales que mandamos antes. Se está empezando a dar esto. El pueblo se está formando. La tierra todavía no, porque estamos en el monte Sinaí. Todavía no nos movemos de ahí. Recuerden que todavía Éxodo transcurre solo ahí. Bueno, no, el final de Éxodo y Levítico transcurre ahí. Y el gobierno de Dios se está empezando a manifestar. Para eso es necesario la ley. Por eso es que vuelvo con lo por ahí difícil que es para nosotros entender Levítico, pero no lo lean tratando de entenderlo, entender cada una de las leyes, no hace falta, sino que léanlo para tener una visión de los temas que tratan las leyes, de qué era importante para Dios, porque la otra razón o lo otro que nos proveen los 10 mandamientos especialmente, pero la ley en general, es que nos revelan a Dios, nos dejan ver cómo es Dios, entonces nos dejan ver qué es lo que es importante para Dios, sobre todo los 10 mandamientos, Cuando uno lee y entiende los 10 mandamientos, y bueno, por ahí las cuestiones de la ley que vienen después, uno entiende un poco más, no vamos a entender nunca a Dios, pero entiende un poquito más cómo funciona la mente de Dios, qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Y todo ese conjunto de leyes lo que buscaba era hacer ese pueblo santo, que Jorge hoy estaba diciendo, ese pueblo especial, sin mérito alguno, simplemente con Dios en medio de ellos. Porque la presencia de Dios ahora ya está. La presencia de Dios está en medio de ellos. Y gracias a Dios ya tienen el tabernáculo, ahora eso Dios los va a acompañar. Es interesante ver en Levítico el tema de las normas con respecto al manejo del tabernáculo. Bueno, todas esas cosas como conocimiento general. Así que lean Levítico sin buscar detalles, no se nos va a revelar nada nuevo, pero sí con esa mentalidad. ¿Listo? Terminamos con una oración. Le pedimos a Dios, Señor, gracias por habernos permitido acceder a tu palabra, gracias por haber podido mirar así rápidamente. Te pedimos, Señor, que podamos volver a leer con detenimiento, a recibir cada palabra, cada versículo tuyo para que impacte en nuestra vida, pero gracias, Señor, por haber podido ver cómo tu plan se cumple, cómo tu plan fue revelado, prometido y cumplido a lo largo de la historia. Gracias por aquellos grandes hombres y mujeres de Dios que estamos leyendo en el Antiguo Testamento, que son inspiración para nuestra propia vida también, y por sobre todas las cosas, gracias por Jesucristo, que cumplió todas las promesas, que es la garantía de tu promesa, de tu presencia en medio nuestro y que nos va a llevar a la vida eterna junto con vos. Gracias por ser tu pueblo, por tener una misión, por habernos encomendado esto, por habernos elegido y dado este trabajo para hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.